Grabar. Ya, ahí está grabando. Ya, y yo voy a compartir la pantalla porque son hartas citas bíblicas, entonces las anoté mejor en un PowerPoint para que no perdamos tanto tiempo buscándolas, para ir leyéndolas. ¿Ya? Espérame. Ahí. Compartir. No sé qué está bien. Es este. Ahí sí, que tengo uno del trabajo también. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Todas? ¿Sí? Ya. Bueno, lo que me toca a mí hoy día del libro es lo que está más o menos entre el prólogo y el primer capítulo, ¿ya? El primer capítulo del libro que estamos viendo, y que se llama Conoce a tu enemigo, ¿ya? Y el prólogo eh, me pareció súper interesante. Yo creo que es importante comentarlo porque está narrado como una especie de diario de vida, ¿ya? Donde Eva va contando qué es lo que pasó ese día en que ella en el fondo comió del fruto. Y eh, dice que, no, yo no sé si hay muchas de ustedes, o alguna de ustedes tuvo diario de vida alguna vez. Yo me acuerdo, yo era chica, tenía uno y lo escondí, le escribí, le ponía cositas y era como que ponía aquellas cosas que eran súper personales, ¿cierto? Bueno, en este, ¿cómo lo va narrando en el libro? Parte en eso, cómo Eva va contando cómo partió desde el principio, así típico, no sé, mi querido diario, yo te cuento, todo había sido perfecto. Estaban ellos en el huerto con Dios compartiendo ahí mismo, y todo dice que funcionaba bien, dice que no era el comienzo perfecto, dice que salieron a caminar ese día con Dios, escuchaban a Dios, hablaban con Dios, pero dice que en una de esas instancias en que estaban ellos compartiendo con Dios, dice que algo la distrajo y algo llamó su atención. Así, ¡pum!, de repente, teniendo a Dios ahí mismo, dice que estaba al lado con ellos, pero algo llamó la atención de Eva, algo que era desconocido. Y dice que ese alguien que era desconocido para ella comenzó a producir cosas en ella. Por ejemplo, dice que clavó, dice, su mirada en mí, dice en el texto, como ella lo empieza a contar. O sea, dice que la hizo sentir importante, la hizo sentir deseada. Tanto así que dice que olvidó la presencia de Dios, porque dice que Dios no se fue en ningún momento del lugar. Dios seguía ahí con ella, compartiendo, pero dice que ella lo olvidó. Yo cuando leía este texto me acordaba mucho de otro pasaje en la Biblia que hablaba de Elías. Dice que cuando Elías, no sé si ustedes se acuerdan la historia de Elías, vinieron los profetas de Balaal y él dice que hicieron como, así casi como, mi hijo le dicen así como las competencias de baile, así como una competencia, ¿cachado? Así como en las películas que bailan uno y el otro baila después, hacen así, ya, esto mismo, pero con Elías. Y dice que Elías les dijo, ya, ustedes oren a su Dios a Baal, hagan esto, y que él reciba su ofrenda. Yo, por mi parte, voy a orar a mi Dios y lo voy a hacer, ¿ya? Los otros dicen, los de Baal hicieron sacrificios, se tiraban al suelo, gritaban, se golpeaban, hacían de todo, no pasó nada. Y Elías dice que él puso su ofrenda y más encima quiso dársela así como más bacán. Imagínense, vino y le echó agua a la carne, así como yo voy a hacer fuego de esto, y mojen con agua y traigan esto y todo. Imagínense, o sea, fue un milagro, pero así estrepitoso. Y vino fuego, quemó todo. Dice que Elías mataron a todos los profetas de Balaal. O sea, tuvo un éxito tremendo. O sea, estaba en la cima de, así casi, yo creo, de lo espiritual. Arriba, arriba, arriba. Y si uno va a la Biblia, dice que justo después de eso, Elías cayó en una depresión así, ¡bum!, se fue a un pozo. Dice que se fue a la cueva, tenía ganas de morirse porque la reina había visto todo esto y dijo, no pasa un día sin que yo no mate a Elías. Entonces yo me acordaba mucho de eso, de que Eva partió igual, partió con Dios al lado, compartiendo, estando juntos, estando, disfrutando de la presencia de Dios, pero sin embargo, en un santiamén, todo eso cambió y le hizo sentir otro tipo de emociones y la desvió del propósito. Muchas veces nos pasa eso, que creemos que vamos como, así como balas, súper bien, no sé, buscando, haciendo cosas, y creyendo que estamos haciéndolo súper bien, pero algo pasa en nuestras vidas
algo, alguna decisión que tomamos, algo que nos tienta, algo que nos llama la atención, algo que nos desenfoca y nos saca de eso que Dios tenía trazado para nosotros. Ya dice que Satanás fue sumamente astuto y le ofreció cosas a Eva. Dice que le creó una nueva necesidad en ella, porque el fruto a ellos nunca antes les había llamado la atención. Dios le dijo, de ese árbol ustedes no pueden comer, de todo lo que hay acá pueden, pero de ese no. Creó una necesidad en ella. Le planteó independencia, la puso en un lugar, le dio una posición, le dijo que ella podía ahora decidir respecto de lo que estaba viendo, ¿ya? Entonces, eh, le ofreció un montón de cosas. Satanás fue sumamente astuto. Y lo que nos muestra esa primera parte del libro es eso, cómo, a pesar de que Dios estaba allí con ella, imagínense, estaba siendo preparada por Dios ahí mismo, eso puede cambiar tan rápido y desenfocarnos si no somos capaces de, de mantener firme nuestra vista en Cristo, porque dice que ella desvió la mirada, estaba mirando ahí a Dios, estaba compartiendo con Él, pero en algún momento ella ¡pum!, desvió la mirada y se encontró con otro panorama distinto, que la desenfocó. ¿Ya? Entonces, el capítulo 1 se llama La verdad o las consecuencias y tiene mucha relación con esto, con que cuál es la verdad, qué verdad es la que estamos tratando y cuando nos desviamos de esa verdad, cuáles son las consecuencias que eso trae a nuestra vida también. ¿Ya? Eh, parte el ejemplo con que, bueno, como les decía yo, que Satanás fue muy persuasivo en hablarle y parte como mucho con la publicidad. Hoy el mundo nos vende muchas mentiras como verdades. Si ustedes se fijan, estamos en una sociedad que nos gusta que todo sea instantáneo. No sé si usted le ha pasado, pero yo veía estos comerciales del llame ya, así como baje 10 kilos en una semana con unas cuestiones que eran como unos chupones que se ponían en la guata y salía el tipo sentado viendo tele y con la cosa vibrándole, así, y que eso lo iba a hacer bajar de peso, así iba a terminar como con caluga y iba a ser impresionante. Bueno, esas cosas son las que uno espera, o sea, obtener resultados sin ningún esfuerzo y de una forma más rápida posible. Ya la publicidad nos miente, estamos acostumbrados a que muchas veces nos pasen gato por liebre, ¿ya? Y Satanás es así, muchas veces nos muestra un panorama o nos muestra una realidad que viene disfrazada, que es distinta y que el resultado, que parece muy bella al principio, pero no siempre bien. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es muerte. A veces hay caminos que nos parecen que son el correcto, sin embargo, el fin nos va a llevar a morir. ¿Ya? Entonces, si queremos creer en aquello que es instantáneo, que no requiere de un esfuerzo, de un trabajo o una disciplina, ¿ya? Dice que Satanás era sagaz en presentarnos las cosas, es como los vendedores. Yo no sé si ustedes las han llamado de las compañías de teléfono o para ofrecerles un seguro de repente, que hoy cuando llaman por teléfono son súper insistentes y como que uno los va a cortar y el vendedor dice, pero usted no ha escuchado todavía todo lo que yo tengo para decirle, o usted no ha escuchado todavía todo lo que yo le voy a decir. A mí me pasa que son tan envolventes que me cuesta un montón decirles que no. Entonces mi marido se enoja porque me dice, pero ¿por qué no le dijiste que no te llame de nuevo? No, es que no pude, es que no sé, me dio pena, no sé, no puedo, no puedo, no puedo. Él, en cambio, les corta el tiro, yo no. Se me cuesta un montón. Y es que tiene que ver con la forma en que ellos te hablan y cómo te envuelven, o a veces uno termina contratando cosas que ni siquiera necesita. Y es por cómo va funcionando y cómo te van hablando. Bueno, Satanás es así, nos va envolviendo, nos va mostrando las cosas de distintas formas, de tal forma que nosotros creemos que es algo que necesitamos y que además lo aceptamos, sin saber que eso no nos conviene. ¿Ya? Entonces, la primera cita está acá. Yo los anoté todos, pero vamos a ir leyendo de a uno. Esta es una versión de la Biblia que se llama, lo anoté acá porque si no se me iba a perder. Palabra de Dios para todos es la versión. La puse porque encontré que era mucho más clara para poder explicar, ¿ya? Pero es eso nomás. Déjame correr esto para acá. Eso hay, que no alcanzaba a ver toda la cita. Ya dice que Génesis 3:1 es la primera cita. Está allí. Dice,
La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Esa es la primera cosa que Satanás sembró en Eva y tiene que ver con la duda. Si ustedes se fijan, muchas veces nosotras caemos en eso, o sea, el mundo nos hace dudar de lo que creemos, nos hace dudar de muchas cosas, no sé, de repente, y tu Dios, no sé, mira, está enfermo, ay, no lo sane, ¿por qué si Dios es tan bueno? O a mí me han dicho tantas veces, ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué Él manda todas estas cosas para que no sé, pase, que permite que todas estas cosas sucedan? Y así en distintas ocasiones, ¿ya? Nuestra fe se puede ver menguada por la duda. La duda tiene una característica que es como las enredaderas. Yo no sé si ustedes han visto las hiedras en las paredes, las han visto cómo crecen, se meten entre medio de los huecos pequeños que hay en la pared. La duda es así, se siembra la duda y se esparrama así y se empieza a meter en distintas áreas. Y la duda atrae a otra cosa y a otra cosa. La duda generalmente atrae al temor, atrae al miedo y se va metiendo uno tras otro y se va anidando en el corazón y va produciendo raíces, raíces que se van forjando en los corazones de nosotros. Así actúa la duda. Y Satanás fue sumamente hábil con Eva, porque lo primero que sembró en ella fue eso. ¡Pum! Plantó el bichito de la duda. Es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol, o sea, ni siquiera fue así como, ¿por qué Dios no? No, sino que, oye, así que Dios no los dejó hacer esto, ¿y por qué Dios no te habrá dejado hacer esto? ¿O por qué Dios no permitirá? ¡Pum! Plantó la duda. Y la duda llevó una serie de consecuencias más atrás. Dice que Satanás engañó a Eva al hacerla dudar del amor de Dios. Dios ha coartado tu libertad. Parece que Dios no quiere que tú seas feliz. ¿Cuántas veces la gente también nos dice esas cosas, o nuestro entorno, o nosotras mismas dudamos del amor de Dios? Puede que a mí me ha pasado, yo reconozco, aquí voy a ser súper honesta, yo soy súper carnal para muchas cosas, así que a mí me ha pasado, he dudado muchas veces, y esto será realmente, pucha, y esto aquí, y esto allá, y eso además pasa que la duda, no sé si también les ha pasado, pero una pregunta lleva a otra, y otra a otra, y otra a otra, y así se va produciendo una cadena de sucesos. Entonces, eso es lo que él sembró. La hizo dudar del amor de Dios, porque ¿por qué Dios no me va a dar todo si Él dice que me ama? ¿Por qué me niega eso si Él dice que me ama, si se dice que era el fruto más codiciable que había en el huerto? ¿Por qué Él hace eso conmigo? Eso es lo que provocó Satanás. Después dice, eh, el versículo 3 dice, después del 2 al 4, dice, y la mujer respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad morirán, no morirán, perdón. Entonces lo que él hizo, no morirán, y luego le ofreció, dice, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Lo primero que le dijo es que Dios le estaba mintiendo. Y segundo, le ofreció beneficios a cambio de lo que iba a comer. ¿Ya? Dice que esa es la opinión de Dios. Ustedes tienen derecho a tener su propia opinión y pueden tomar sus propias decisiones acerca de lo que es bueno y malo. ¿Ya? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones por nosotras creyendo que es la mejor decisión? Muchas veces es distinta a lo que Dios cree. Sin embargo, el mundo nos ha hecho creer muchas veces que nosotros tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones solamente por el hecho, no sé, por ejemplo, yo veía esto y es como eh, muchas veces, a ver, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, muchas corrientes humanistas, el mundo está lleno de corrientes, el humanismo, el feminismo, muchas corrientes te empoderan con que tú tienes la capacidad de hacer muchas cosas.
en el fondo te están entregando a ti y haciéndote creer que tú eres la que tiene la opción, tú puedes por ti misma, por tus fuerzas, por lo que tú eres, por lo que tú estás hecha, tú puedes hacerlo. Sin embargo, Dios, lo que Él nos dice es que nosotros lo necesitamos a Él, que de Él proviene cuando el conocimiento que poseemos, la sabiduría, proviene de Él, de lo que Él tiene preparado. Va a terminar, dice la reunión, en 10 minutos. Así que ahí voy a hacer otro link y se los voy a mandar de nuevo al chat para que lo copien, ¿ya? Porque me llegó un aviso. Y tiene que ver con eso. Entonces, dice que Satanás entonces le ofreció conocimiento, serán abiertos vuestros ojos, al igual que Dios, posición, serán como Dios, y capacidad de decisión, saber el bien y el mal. Si ustedes se fijan, son cosas que el mundo hoy nos ofrece, que nos quiere hacer sentir de que es lo que corresponde. Yo tengo que llegar a ese lugar porque yo me lo merezco, porque es lo que yo me merezco ser igual a todos los demás. Es mi derecho a hacerlo. Sin embargo, Dios dice que es Él, ¿cierto? Que en Él somos también, que en Él está fundada nuestra identidad, que en Él está nuestra vida, nuestro propósito. Eso es lo que nos dice Él. ¿Ya? Dice que Satanás dice, un texto que me gustó mucho que venía ahí, dice, Satanás promete dar la mejor paga, sin embargo, paga con lo peor. Él nos engaña. Él le ofreció a la mujer lo mejor, le dijo, vas a ser como Dios, vas a tener conocimiento, vas a tener tu lugar, porque en el fondo lo que él le hizo creer era que Adán y Dios tienen su lugar, ellos toman decisiones, Dios está tomando decisiones por ti, pero yo te ofrezco que tú tomes tus decisiones, que tú tengas tu lugar allí, tú eres igual que ellos, estás allí por sobre incluso los demás, tú puedes decidir. Dice que le dio una posición, la hizo tener la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Tú, por tus capacidades, puedes decidir lo bueno y lo malo. Sin embargo, ¿qué hizo Satanás? Sacó, o sea, le ofrecía cosas que parecían buenas, que no parecen malas. Sin embargo, el pago de esas decisiones fue la muerte. En vez de haber ganado todo lo que ella pensaba que iba a ganar, no ganó nada de eso. Y lo que ganó, ¿qué fue? Fue culpa, fue aislamiento, fue inseguridad, fueron en el fondo los frutos de la carne. Eso fue lo que ella ganó. ¿Ya? Dice Proverbios 14:2. ¿Ven todavía la pantalla que a mí me aparece otra cosa acá? ¿Sí? No, Proverbios. ¿Ahí sí? Allá. Dice Proverbios 14:12, dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Eso es lo que les decía yo. Hay caminos que nos parecen sumamente correctos. Muchas veces tomamos decisiones que creemos que son las correctas, que creemos que parecen súper súper buenas y que se ven pero así maravillosas. Sin embargo, si no sometemos esas decisiones a la voluntad de Cristo, esas decisiones nos van a llevar a la muerte. Piensen en sus vidas, cuántas veces hemos tomado decisiones que parecían muy buenas, pero que en el fondo al final nos dieron un dolor de cabeza, no fue grato su resultado, no fue bueno la consecuencia de haber tomado esa decisión. Así es Satanás, así actúa. Nos embauca, nos hace creer un montón de cosas, pero en realidad nunca, nunca nos va a pagar bien. ¿Ya? Dice que hoy Satanás no nos tienta como una serpiente, sino que utiliza nuevas estrategias, que pueden ser, no sé, un libro, un mentor. Ahora se usa mucho esto de los terapeutas que hablan y que van comunicando y que tienen nuevas opiniones. Puede ser una canción, un amigo, incluso decía en el libro un predicador, un consejero. Todo consejo o palabra dada por un hombre debe ser sometida al escudriño de la palabra de Dios. A veces Satanás usa a otros para engañarnos. Y ahí está Juan 8:44. Dice, desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Satanás siempre va a hablar mentira. En él no hay nada bueno, nada, nada. Que a veces el mundo como que nos dora la píldora. No dice, ya, pero es malo, pero es igual hay una cosita que igual uno puede rescatar. No,
No, Dios es sumamente claro en eso, o sea, no existe como lo tibio, no existe el punto medio, es sí o es no. Satanás dice que es el padre de la mentira, o sea, imagínense, el padre. O sea, él no tiene nada bueno para nosotras. Nos hace creer que sí, pero no. Por eso es tan importante el someter todas nuestras decisiones y todo lo que escuchamos a la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? La palabra es en el fondo, es como ese espejo donde se tiene que reflejar lo que vamos a hacer. Está el espejo, lo que yo quiero hacer, si son iguales, se guían por la misma, yo puedo decir, sí, esto es lo que Dios quiere para mí. Si esto no es igual, si notamos que hay alguna diferencia o con lo que estoy escuchando por acá no es igual a lo que Dios me habla en su palabra, entonces, no, ese debe ser nuestra alerta, debe encenderse porque no sirve. El apóstol Pablo decía, todo hay que escudriñarlo, dice, escudriñarlo todo. ¿Por qué? Porque todo debemos llevarlo a la luz de la palabra. La palabra es la que nos va, en el fondo, a guiar. La palabra, el estar conectados con ella, porque recuerden que la palabra dice que es viva y eficaz. La palabra no es tan solo en letra, es viva. Dice que cuando la palabra es revelada, entra a nuestro corazón y corta, dice, ¿cierto? Como una espada de dos filos, hasta los tuétanos, o sea, hasta la médula, hasta adentro. Y de dos filos, porque corta cuando entra y cuando sale. O sea, la palabra es lo único que nos es la palabra de Dios, es lo que nos va a guiar a lo que Dios tiene para nosotros. La palabra, y ahí entra también otro punto que es muy importante, y la oración, porque ¿cómo se revela esa palabra a nosotros? A través de la oración, a través de cómo nosotros nos comunicamos con Dios. Por eso es importante el entender que todo debe ser sometido a eso, a la palabra y a la oración con Dios. ¿Ya? Dice que como mujeres dice, aquí está en una parte del texto que decía que como mujeres somos más propensas al engaño y Satanás de manera intencional se acercó a la mujer. Ahí daba varias opciones, pero tiene que ver, yo siento, también harto con el tema emocional. Las mujeres somos mucho más emocionales. Satanás trabajó en Eva, si ustedes se fijan, en sus emociones, en su identidad. La hizo sentir deseada, la hizo sentir importante, trabajó en ella. Nosotros somos mucho más emocionales que los hombres. El hombre es mucho más racional, ¿ya? Y eso es algo, netamente algo también más biológico, pero somos mucho más emocionales, las cosas nos afectan. El otro día hablaba con una compañera de trabajo, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando alguna vez yo me acuerdo que peleaba con mi marido, me enojaba con él, yo me iba a trabajar y estaba todo el día pensando en lo que había pasado, que me había enojado con él, en lo que había sucedido, y eso me interfería en todo lo demás de mi vida. Me costaba trabajar, me costaba conversar con los niños, me costaba hacer las cosas. Sin embargo, él estaba en la misma situación, pero él parecía que tenía un chip distinto. Iba a trabajar y como ¡ching! Archivaba la pelea un rato y él seguía. Tic, 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 tic. Después volvía a la casa y como que, ya, chuc, se ponía a traer el chip y seguía. En cambio, yo estaba todo el día dándole vuelta a la cuestión, todo el día, todo el día, todo el día. Ay, si le digo esto, si no le digo lo otro, si le digo aquí, me pasaba todos los rollos del mundo, todas las escenas posibles, pero seguía aquí pensando en mi cabeza a un millón, pues a full. Y no podía estar sin poder, que yo quería hablar con él, que le quería hablar. Y él, yo no estaba, y después en la noche hablábamos, y tú, ¿cómo que hiciste? No, trabajé, hice todas las cuestiones, bla, bla, bla. Y yo ahí con medio rollo en la cabeza. Entonces, es porque somos más emocionales, estamos conectadas a nuestras emociones. Dios nos hizo así con un propósito, porque también eso tiene también muchas ventajas, pero Satanás usó esa emocionalidad y a través de allí ingresó y en el fondo cautivó a Eva, cautivó su pensamiento, cautivó su corazón, ya la hizo sentir así, especial. Dice, él sabe que si nos engaña vamos a influir en los que nos rodean, lo que les decía yo recién. Aquí dice, Efesios 5:6 decía, no permita que nadie los engañe con ideas falsas. Con ideas, Satanás trabajó en la mente de Eva. Así trabaja en nuestra mente también, porque si ustedes se fijan, en nuestra cabeza es un campo de batalla. O sea, miles de ideas todo el día, miles de cosas y una tras otra. Aquí trabajó Satanás en su mente, porque lo que nos pasa aquí en nuestro corazón, lo que yo les explicaba recién como con las peleas del matrimonio, afectan a todo. Lo que me pasa a mí, yo me doy cuenta que cuando yo estoy relajada, mis hijos también están mucho más relajados, que cuando yo estoy enojada, estoy más tensa, mi casa está entera tensa. Mi estado emocional va a afectar también a mi entorno, va a afectar a mi familia.
Satanás sabía eso, por eso tomó a Eva y en ella fue la primera que actuó. Por eso, porque sabía que ella era mucho más emocional y sabía lo importante que era, que si ella, en el fondo, pasaba algo con ella tomaba una decisión, ella podía abarcar a muchos más. ¿Ya? Dice que por eso debemos prestar atención en quienes nos rodean y de quienes escuchamos. Lo que les decía yo, examinarlo todo. Hay muchos que llaman